Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Vizcaya nos sentimos muy halagados porque se nos dirigió a nosotros para poder desarrollar una serie de ciclos formativos, de jornadas asociadas al deporte y la psicología, un elemento que tenemos fundamental. En mi caso, y simplemente para introducir un poco la temática que se va a tomar hoy, decir que yo soy un ferviente creyente de toda la sociedad con el desarrollo humano, sobre todo a los tres elementos que lo conforman desde mi punto de vista, que es el crecimiento, la maduración y la formación. ¿Sí? Crecimiento asociado al cuerpo, que nos marca mucho después en nuestra personalidad, una maduración más de tipo fisiológico con otras funciones que tenemos, y por último, sin duda alguna, esa formación de todo el desarrollo de nuestras capacidades, ¿no? La cognitiva, la afectiva, ¿sí? La motriz, que nos hace al final lo que somos. Y nosotros desde la Diputación, en esa creencia, intentamos trabajar siempre en mejorar a las personas que trabajan en el momento de deporte desde la parte formativa, desde la parte formativa. Sabiendo que nuestro mundo es un mundo muy cambiante, muy variable. Yo siempre suelo decir que en deporte escolar cada año entran 3.000 personas y salen 3.000 entrenadores y entrenadoras, padres y madres, aunque los niños y niñas también entran y salen, y es un esfuerzo continuo de trabajar con gente nueva, que viene con ideas nuevas, que se renuevan y con a veces creencias que son distintas a las que tenemos las personas que ya estamos. Y en ese formativo nos mantienen jóvenes, porque nos obliga continuamente a tener empatía hacia las personas nuevas que vienen, con otras ideas distintas. Y por tanto la formación es necesaria, mantener esa mente abierta que nos permita efectivamente tener esa empatía, conocer y sin perder los principios del deporte, sin dejar de poder trabajar en todo lo que conforma el deporte, ayudar desde el deporte a una sociedad mejor. Entonces yo creo que este tipo de jornadas nos dan esa oportunidad de ser una sociedad mejor a través del deporte. Y sin más, le doy la palabra al ponente, desear que pasemos una buena tarde y por supuesto después compartir con todas vosotras y vosotras las aportaciones que tengáis, que seguro que son muy interesantes. Y Óscar. Bueno, yo no voy a ser el ponente, ¿vale? Voy a aclararlo, para que no esperéis aquí un gran discurso. Entonces, yo vengo en representación del Colegio de Psicología de Vizcaya, ¿vale? Como organizadores de las jornadas. Ta ongi etorri, ta eskerrik asko etortzeagatik, ¿vale? Zer baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiot, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailari, topaguneak antolatuz kirol psikologia bultzatzen jarraitzeko eman duen laguntzagatik. ¿Vale? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por vuestra asistencia a esta segunda jornada de psicología deportiva. ¿Vale? El Colegio de Psicología pues, pretende fomentar e impulsar todo lo que tiene que ver con la psicología en el deporte, y en ese marco, en ese ámbito, es un poco donde pretende englobar esta jornada, ¿vale? Entonces, vaya por delante nuestro más sincero agradecimiento, ¿vale? También al Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Vizcaya por su colaboración en este encuentro, en el que nos volvemos a poner foco y volvemos un poco sobre los pasos, en esta ocasión para centrar nuestra atención en el papel que desempeña la familia y la mujer, ¿vale? Concretamente en la participación de la familia en las estructuras deportivas, en el abandono deportivo de niñas y mujeres, ¿vale? En este caso de la mano de dos personas referentes en sus respectivos campos, como son Marisol Arias Barja, ¿vale? Y Ainhoa Zurmendi Echegaray, que van a ser las ponentes un poco las que van a encargarse de la ponencia. Y sin extenderme demasiado, que no me gustaría extenderme demasiado en este sentido, sí que queremos introducir un poco en la materia a través de una reflexión inicial que con toda seguridad yo creo que compartiremos todos y todas nosotros, ¿vale? Entonces, y es que nadie duda del bienestar psicológico de los deportistas, ¿vale? De forma un poco parte indisoluble del correcto desempeño y rendimiento deportivo. De hecho, pues más o menos yo creo que en los últimos años ha habido multitud de deportistas de alto rendimiento, pues bueno, que así lo han venido un poco a expresar, ¿no? Y a demostrar. Y es por ello un poco que el Colegio de Psicología de Vizcaya, a través de la Comisión de Psicología de la Actividad Física y del Deporte, a quien quiero también hacer una mención especial, ¿vale? Pues queremos un poquito incidir en la necesidad de comenzar a desarrollar un abordaje pues, más integrador, tanto de aspectos físicos como psicológicos dentro de la práctica deportiva, ¿vale? También incluido el deporte de base. Entonces, si bien en un primer momento el principal objetivo de la psicología deportiva es el logro y el rendimiento deportivo,
hoy en día busca también comprender cómo afecta al desarrollo, así como la salud y el bienestar de las personas, ¿vale? En la participación también en actividades físicas y deportivas. Y en ese sentido creemos firmemente que si realmente queremos un modelo de crecimiento personal e integrador en favor de nuestras y nuestros deportistas, no debemos dejar de lado las aportaciones de la psicología del deporte, ¿vale? Entonces, en ese sentido, os damos la bienvenida a este encuentro donde compartiremos experiencias desde una nueva perspectiva, ¿vale? Que espero que sea del interés, de hecho estoy seguro de ello, de todas y todos los aquí presentes, ¿vale? Entonces, es que ricasco, no tengo mucho más que decir, así que ya doy paso al ponente y al moderador, ¿vale? Muchas gracias, que ricasco. Arratsaldeon denoi, eskerrik asko etortzeagatik, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias por estar aquí hoy. La verdad que desde la psicología del deporte, pues como has comentado, no concebimos el deporte y la actividad física sin tener esa perspectiva de salud. No entendemos realmente que hay que promover el deporte buscando un éxito a costa de la salud, ¿no? Yo creo que son dos temas que desde la psicología del deporte siempre los tenemos muy presentes, ¿no? Y hoy tenemos aquí con nosotros a Marisol Arias. Ella es graduada en psicología, también es máster en psicología de la actividad física y el deporte en la Universidad de Santiago de Compostela. También es experta universitaria en coaching deportivo. Desde 2014 hasta 2021 trabajó en categorías inferiores, en categorías de base del deportivo, en el fútbol, donde bueno, pues ha tenido muchísima experiencia, ha podido coger muchísima experiencia en este ámbito, y desde 2020-21 trabaja en la Academia de Rafa Nadal. Ella nos va a aportar, estoy convencido, una perspectiva muy interesante en cuanto, bueno, cómo las familias podemos incorporarlas y participarlas en esa búsqueda del bienestar y la salud integral de los niños y las niñas. Bueno, pues antes de nada, es que agradezco a todo el mundo pues, por estar aquí, al colegio, por considerar que podría aportar valor y que mi experiencia pues poco podría nutrir a los diferentes perfiles que me imagino que me encontraré aquí. O sea, no todos de familias, y también espero llegar a entrenadores, y hay gente de federaciones, de instituciones deportivas, pues también un poco que el contenido sea de valor para todos. Voy a empezar bueno, enseñándoos un poquito cómo es la academia. No me pagan por ello, no es marketing, pero un poco también para que os hagáis a la idea. El contexto es pues, totalmente multicultural, me encuentro con familias de todas partes del mundo y bueno, pues a veces también es un reto. Sé que es muy difícil volver a tener un Rafa Nadal, pero yo mantengo la ilusión. Nuestro esfuerzo no va a faltar para que intente cumplir sus sueños. Así vas a mejorarse. Ahora párate. No hay que engañarse, yo no soy tan bueno como Rafa Nadal. La metodología de Rafa Nadal con el que la creó. Un lugar que recoge mucho la esencia de Rafa. Sabía que algo grave era, porque nunca había notado nada igual, no podía levantarme el suelo del dolor. Es que todos los que teníamos, yo era súper inferior, no tengo nada de confianza en mí. Si quieres
puedes tener alguna opción, uno tiene que tener la actitud diaria de querer mejorar. Nosotros la tenemos en el circuito profesional. No solo queremos formar tenistas, también queremos formar personas. Well, yeah, when you're getting out, you know that the end is close. I really hope one day I can send my kids there and then pick them up a week later and ask them, so how was it? We don't want to go back, it was too hard for us. El día que está en su casa, es un sueño que se hace realidad y este es parte de mi futuro. Un poco también me gustaba ponerlo porque, para que os hagáis una idea, muchas veces también las expectativas que hay que controlar, no solo de los niños, sino de la propia familia, cuando envías pues a tu hijo a un contexto de ese estilo, y al final pues a veces también te esperas igual el conseguir ciertos objetivos que tal vez no sean realistas o no sean lo que realmente el niño puede alcanzar, y a veces pues también hay que vivir ese duelo, no solo porque tu hijo va a sufrir o tu hija va a sufrir porque no va a conseguir lo que sueña, sino porque a veces es incluso el propio sueño de la familia, ¿no? Vamos a empezar con humor. A mí siempre me gusta un poco romper el hielo y que, aunque el tema sea serio, pues también verlo desde el otro punto de vista, y ya me comentaréis si os parece exagerado o no. Yo, como vengo del fútbol, cuando yo tenía la escuela de padres en el Depor, siempre era el primer vídeo. Ya se lo sabían de memoria. Los que ya llevaban desde benjamines hasta juveniles, se lo conocían de memoria ya. Muchísimas gracias. Y muy buenas noches. Ya acaba el domingo. Muchos de vosotros estaréis cansados del fin de semana. Sobre todo los padres que van a ver a sus hijos al partido, ¿verdad? Eso cansa, pero al mismo tiempo es conmovedor. ¿Eh? Da gusto verlos ahí, excitados, nerviosos, corriendo los unos detrás de los otros, soltando patadas y dándose porrazos como si les fuera la vida en ello. Hablo de los padres. Es que yo no sé qué les pasa a los padres cuando sus hijos juegan un partido. ¿Por qué se comportan como hooligans? Sí, cuando saca el portero les falta ponerse todos detrás y hacer ¡cabrón! Pero hombre, por Dios, que tiene 7 años, es un niño. Estás de fin de semana, relájate, disfruta, tómate una cervecita. Que no es un Barça Real Madrid, que no es un Betis Sevilla, que no es un derbi, que es un Nottingham Prisa contra un TC Carabara, que no... Y aparte, si tú no has llegado a nada en el deporte, ¿cómo quieres que tu hijo suba la banda como Dani Alves? Con ese cuerpo escombro que le has dejado en herencia. Bastante donde se sube la caja que vive en su caso. Vamos como locos, vamos como locos. Aparte, yo no sé cuánto cobra un árbitro de estos de partidos infantiles, pero cobre lo que cobre, a mí me parece poco. Yo he visto madres sudando de peinadas, queriendo arañar al árbitro por no haber tirado un penalti en un partido de baloncesto. Enloquecidas. Y los entrenadores, esos hombres, con esa presión en ese banquillo, Mourinho no habría aguantado ni la pretemporada. Eso sí que tiene mérito, porque además todos los padres, todos están convencidos de que su hijo es un fenómeno. Hasta los de Chirrisky. Y están ahí. ¿Por qué no sacas a mi hijo? ¿Por qué no sacas a mi hijo? Sácalo. Lo vas a sacar ya, sácalo. Dale, por Dios, está bien, a ver. Sale Manolito. ¿Qué tal, Manolito? Vale, sale Manolito, vamos a ver. Un poquito de orden, por favor. Sale Manolito, pero tendrás que sentar a uno en el banquillo cuando tu fútbol tiene 36 niños en el campo. Señores, suéltame, coño. Inadmisible. Bueno, yo tengo una teoría. Un
padre en una grada viendo jugar a su hijo, lo olvida todo. Las reglas del deporte, las normas de urbanidad, la estructura lógica del lenguaje. Esos iban ganando. Si pierdes, no respetan ni la Convención de Viena. Bueno, un poco... Yo pregunto, ¿es exagerado? Desde mi punto de vista, desde lo que yo he vivido y demás, es exagerado. Si es cierto que al final siempre que salen las noticias, que es de lo que se habla, y cuando estás en un club o cuando pues siempre es padre que molesta un poco más, que es un poco más exigente con su hijo, el que mete un poco más de presión, pero no es la norma. Es decir, al final siempre son las excepciones, pero es al final lo que destacamos, ¿no? Creo que no tengo que convencer absolutamente a nadie de los beneficios que tiene el deporte para absolutamente todo el mundo, pero especialmente pues desde pequeñitos hasta mayores, ¿no? Es al final intentar pues, que aprendan autonomía, a manejarse un poco solos, a desarrollar pues, muchísimas habilidades y a madurar antes de lo que pues, probablemente cualquier otro niño o niña que no haga deporte pues lo va a vivir mucho más tarde. Evidentemente salud física y mental, ahí tampoco no he inventado la pólvora, está más que recogido, y especialmente con respecto a la salud mental, todo lo que nos aporta. Las relaciones sociales que acaban haciendo, incluso no solo en deportes colectivos, también en deportes individuales. Yo he vivido el cambio de fútbol a tenis, y al final el tenis es un deporte individual, pero la mayoría acaban entrenando un poco en grupos, aunque vayan a clubes, a diferentes academias, compiten solos, pero a la hora de entrenar están con más gente. Entonces al final pues te obliga un poco a sacar a sacar o incluso a aprender habilidades sociales que en otro contexto, igual en el colegio además, pues podemos ser más rezagados, pero en el deporte nos vamos a tener que comunicar. Y después, evidentemente, ya entrando en valores, tampoco os voy a descubrir la pólvora. El esfuerzo, la honestidad, el compromiso, el exigirte al máximo, el precio a pagar al final un poco según el objetivo que también tengamos en el deporte. Y sin duda uno de los más importantes, especialmente a día de hoy, es en gestionar esa demora de la gratificación, ¿no? Estamos súper acostumbrados a esto ya, y quiero jugar ya, y quiero ganar ya, y quiero hacer esto y quiero la nota del examen y la quiero ya. El deporte te obliga a que, bueno, tú te marcas tus pequeños objetivos, tienes tus objetivos más a largo plazo y vas poco a poco encaminado hacia eso. No es quiero ser futbolista profesional y lo voy a conseguir siendo juvenil de primer año o siendo cadete. No, voy a tener que aprender que esto es un camino largo, que iré consiguiendo cosas poquito a poco y que, bueno, y a veces el objetivo no se acaba cumpliendo, ¿no? Pero al menos el aprender que el premio, la gratificación, no llega inmediatamente. Y para mí, creo que de todo lo que enseña el deporte, es mi preferida. Les cuesta gestionarla, porque al final la frustración llega y la impaciencia llega y el querer hacer todo bien y rápido sigue estando ahí, pero bueno, te va poco a poco educando en eso. Con respecto al rol que tienen las familias, tampoco os voy a descubrir la pólvora. Es decir, para mí es, sin ninguna duda, el pilar más importante. Pero la familia es el pilar más importante no solo en la práctica deportiva, sino en la vida académica del niño o de la niña, en la vida social, en su vida familiar, en absolutamente todo. Al final, los padres vais a ser sus modelos, un poco de donde van a conseguir los primeros aprendizajes, donde un poco van a copiar formas de gestionar diferentes situaciones. Entonces, pues en el deporte no iba a ser diferente. Probablemente porque empiecen a practicar deporte, pues porque en casa se lo han dicho. Es decir, pues nos vamos a apuntar a esto, nos vamos a apuntar en esto otro, vamos a probar esto. Entonces, al final, el papel más fundamental, tanto para que empiecen, para que mantengan, para que no abandonen y para que sigan perseverando e intentando conseguir sus objetivos. Después, más responsabilidades, claro, una vez que, vale, tengo claro que quiero que mi hijo o mi hija haga deporte. Bueno, vamos a la siguiente parte. ¿Qué deporte?
especialización temprana, no temprana, que haga varios, cuando escoger. Al final, lo más importante, que el niño o la niña haga realmente el deporte que le gusta. Esta es la clave para que al final también se mantenga la práctica, porque si no al final se pueden acabar quemando o simplemente no les gusta y la acaban cogiendo como un poco manía lo que es la práctica deportiva. Entonces, intentar que estén alineados los intereses tanto del niño y la niña como con los vuestros, pero especialmente dándole prioridad a qué es lo que más les gusta a ellos. Después también intentar a la hora de que, vale, perfecto, ya tengo el deporte, ¿a dónde lo llevo? Bueno, pues también hacer ese trabajo un poquito previo, pues de hablar bien con, pues ya sea con la institución, pues si es una actividad extraescolar, un poco ver cómo va a ser, para que también en función de los valores que cada familia quiera un poco más reforzar, decir, pues a mí la filosofía de, pues por ejemplo, vuelvo al fútbol, que es un poco donde más experiencia he tenido, pues en la ciudad y este club, y me gusta un poco la filosofía, los valores que representa, porque pues están más centrados en darle minutos a todos los chavales, no es tanto que solo ganar, no es tanto que Benjamín les tenga que meter 25 goles y el otro equipo no haga nada. Entonces, bueno, me voy a sentir más o menos identificado con esto y voy también a intentar hacer como esa labor un poco previa y que no sea tanto el no, pero el que tiene más títulos, el mejor es este, entonces lo voy a meter aquí. Un poco también pues para tener esa seguridad. También, como os decía, no solo que empiecen a hacer deporte, sino la familia también es muy importante en que se mantengan en esa práctica y no abandonen. Muchísimas causas para abandonar, ¿no? Desde pues, lesiones, que ya les dan más importancia a los estudios y ya compaginar se hace complicado, o simplemente pues estoy haciendo un deporte que no me gusta y me he quemado. O estoy recibiendo mucha presión de casa porque me están exigiendo resultados, también en el club me exigen resultados y yo estoy en un momento en el que no lo puedo gestionar. Diferentes causas. Vamos a intentar que al menos las que dependen de nosotros las consigamos minimizar lo máximo posible. Evidentemente, no solo está la pelota en un tejado, pues también está en las instituciones, en las federaciones, pues también en la selección de la gente que acompaña a los chicos en el equipo, lo que son los cuerpos técnicos y demás. Bueno, hay mucho, al menos como esas no siempre las vamos a poder controlar, pues vamos a intentar, vale, las que dependen de mí, las que vienen de casa, bueno, estoy preocupada que el niño disfrute, fomento eso, solo pregunto resultado, claro, es que yo he jugado baloncesto y es que yo tengo que jugar a baloncesto y al niño le gusta más el tenis, me lo invento, ¿no? Y al final le estoy tanto forzando por ahí que no quiere, o yo como quiero que sea futbolista profesional y claro, le estoy preguntando todo el rato por el resultado y que por qué no juega y que por qué está en el banquillo y que tiene que hacer esto y que tiene que hacer lo otro, voy a hablar con el entrenador, voy a hablar con el coordinador. Bueno, y a veces también las situaciones incomodan a los niños y las niñas y al final acaban un poco tirando la toalla, ¿no? Después, a lo largo del camino, empiezan a jugar cada vez más pequeños. Entonces, no solo juegan los niños o las niñas, también juegan papá y mamá todos los fines de semana, todas las semanas, al entrenamiento, lo recojo, que si haga los deberes, que si ha cenado, que duerma bien, que vaya al cole, después llega el fin de semana y es partido, y es un partido aquí, luego la semana siguiente es en otro lado, y después también en Semana Santa hay torneo y lo quiero llevar, y pues voy yo también, y va toda la familia, y después no es solo el que hace deporte, sino los hermanos. Es que uno va a un equipo, el otro va a otro, bueno, que también el trabajo que supone para una familia que los chicos hagan deporte es importante. Entonces, a lo largo de todo ese camino van a surgir diferentes momentos y diferentes emociones y ellos también van a estar madurando y va a haber diferentes procesos madurativos y demás. Vamos a intentar siempre validar lo que siente. Es decir, eso es lo primero. Al final a veces, papás, pero por ese partido, hombre, pues no llores, pues llora, si es normal estar triste. Pues vamos un poco a después hacer la reflexión de pues lo importante es cómo lo hayas hecho, centrarte en qué cosas puedes mejorar, pero siempre validar las emociones. Eso sobre todo voy mucho a lo que es pues todo el tema de salud mental. A veces tendemos a minimizar o demás, y eso, el deporte
muchas situaciones van a requerir que validemos esas emociones, ¿vale? Y por supuesto, esto especialmente lo he vivido en fútbol, lo estaba comentando antes con los compañeros. A veces, si empiezan a destacar un poco, o si vamos a intentar apostar toda una carta, intentar que no pase. O sea, por favor, sí que pido que desde todos los ámbitos posibles no olvidemos que es muy importante combinar el deporte y tener otra salida, ¿vale? Una carrera dual. Llamamos carrera dual, pues al final, al seguir estudiando, a mantener, pues vamos por pasos. La ESO, innegociable. Después ya vemos si ciclo medio o si bachillerato, si la ESO por lo que sea no, pues FP básica, o sea, si al final hay muchísimos caminos, pero intentar que siempre tengan, que no solo sea el deporte. Vale, al final, bueno, aquí ya me voy más a todos aquellos niños y niñas que destaquen mucho en su deporte. Pero bueno, que al final esos no son la mayoría, ¿no? Al final, pero igualmente es muy importante, vale, que no se olviden, porque yo entiendo que ser padre es difícil, no ser padre o ser madre, ambos es muy difícil. Ser padre, madre de un niño que hace deporte es más difícil todavía, pero ser padre, madre de un niño que destaca en un deporte es ya, eso sí que es un puzzle y que empiezas a intentar encajar piezas y demás, y es muchísimo más difícil, y a veces pues caemos en que lo hace, como que las familias lo hacen mal, y yo estoy convencida que eso no es la realidad. No hay absolutamente nadie que quiera más lo mejor para su hijo que no sean su padre y su madre. O sea, eso está clarísimo. ¿Qué pasa? Que a veces no sabemos cómo ayudar y pensamos que lo estamos haciendo bien y no estamos yendo por el camino adecuado, o creemos que la dureza y la exigencia máxima es lo que va a ayudar, y para este perfil de deportista no es lo mejor, y al final estamos yendo por el camino que no es. Entonces, esto va a lo que os voy a comentar ahora, esto es sobre todo un poco para el tema de instituciones. Yo, cuando empecé, siempre recuerdo la frase de no, porque los padres son un mal necesario en el deporte. Es decir, era como un poco partir de la base de que las familias, mal, siempre va a haber siempre van a ser las que exijan más, las que le metan presión a los niños, las que van a estar llamando siempre porque esto tiene pocos minutos, que no está yendo bien. Y entonces era un poco la visión de, bueno, gestionaremos como podamos. Pero al poco tiempo de cuando yo recibía, ¿no?, un poco ese feedback de llegada de prácticas, y me decían, uff, ya verás los padres, ¿no? Y los entrenadores escuchaban la palabra padres y decían, no, pues yo no quiero hablar con ellos, y yo cuando acaba el partido intento irme pronto, que no me pregunten nada y demás. Y he acabado viendo que evidentemente que eso está muy lejos de la realidad, y que al final la familia, los padres, son la pieza fundamental en toda la carrera deportiva que vaya a tener ese niño o niña, independientemente de que llegue a vivir de eso, de que llegue a ser de alto rendimiento. Además, al final la carrera deportiva también es, pues yo he empezado desde pequeñita, he seguido, me voy a la universidad y hay deporte universitario y lo sigo practicando, y después ya más adelante puedo seguir federada, y no veamos también solo deporte como ese que me permite vivir de él. Y entonces cuando desde la institución un poco la idea era, son un mal necesario, están ahí, es decir, pues claro, pues que es que si no hubiera padres no tendríamos ni niños ni niñas, ¿no? O sea, si los padres no los traen a entrenar, pues sería mucho más complicado. Era un poco la sensación de, bueno, están ahí, pero que no molesten. O sea, es decir, los vamos a tener ahí, vamos a intentar que estén contentos, pero que molesten más bien poco. Entonces, el que moleste más bien poco es ignoro, y entonces, claro, ignoro hasta que surge algo, surge un problema, pueden surgir diferentes cosas. Entonces, claro, también toda la comunicación era reactiva. Había un problema, funcionamos. Comunicación totalmente, bueno, digo pobre y deficiente, pero muchas veces incluso inexistente. Cuando tú tienes un poco esa idea, es como, no voy a llamar, no voy a abrir puertas porque entonces abro la caja de Pandora y va a salir de ahí y no me interesa. Y al final un poco es la sensación de las familias
no se sienten cómodas pues con esa institución, porque al final tú también te sientes un poco que, ostras, dejo lo más importante que tengo ahí 2 horas al día o 2 horas cada 3 días a la semana, viajan en bus porque van a entrenar y tampoco, no sé ni cómo se llama, sé cómo se llama la persona que le entrena porque me lo ha contado mi hijo, mi hija, pero no sé, no tengo mucho conocimiento, ¿no? Entonces al final eso también genera una sensación un poco de asqueo por ambas partes. En cambio, si nos vamos a la otra visión, es, bueno, no sé, lo mejor, no, es lo mejor. Es eso, partimos de que nadie va a querer lo mejor para los hijos más que unos padres. Entonces, aparte que son la persona que los acompaña en todo el proceso, en muchos casos son los que pagan las cuotas, los que pagan, los que ayudan a pagar los viajes. Entonces, a ver, no es solo un mal necesario de, no, vienen en el pack, no. Vamos a cuidar, vamos a intentar formar, vamos a intentar darle recursos a todo el mundo para que sepa ayudar lo mejor posible a sus hijos o a sus hijas. Entonces, en ese proceso yo entendí que lo que mejor funciona y lo que más va a ayudar tanto a instituciones como a las familias, pero especialmente a la parte también más importante, que es el niño o la niña que practica deporte, es esa comunicación constante. Es decir, ¿y por qué hay que tener miedo? Si el entrenador puede perfectamente hablar con un padre o con una madre y explicar pues, un poco qué estamos haciendo con total naturalidad. No hay que tampoco sobreproteger y marcar una barrera y prohibir ver entrenamientos y prohibir... No es necesario. Vamos a enseñar cómo se puede hacer. Y que la comunicación sea constante ayuda a prevenir muchas cosas. Y al final pues es mucho más proactivo y no tanto reactivo. Entonces te ahorras a veces muchos incendios por el simple hecho de decir, estamos alineados. Y sobre todo lo que os comentaba, enseñar a ayudar. Yo, hay diferentes ejemplos, ¿no? Últimamente me encuentro, y me alegra cada vez más, las familias, ¿no?, que te preguntan, ¿lo estoy haciendo bien? O sea, yo le estoy diciendo esto, un poco este es el mensaje, ¿qué tal lo estoy haciendo? Al final, en el deporte, las familias, o sea, papá y mamá, la parte más difícil en esto es ser solo papá y mamá. No ser el padre entrenador, el padre psicólogo, el padre coach, el padre preparador físico, el padre coordinador, el padre que entiende de nutrición, y el padre, que también, pero es un poco el intentar ser capaces de decir, voy a dejar hacer, voy desde mi parte dar todo el apoyo necesario para que mi hijo consiga o mi hija consiga lo que quiere, que disfrute de la práctica deportiva que está haciendo, y le voy a dejar la exigencia a otro lado. Es decir, voy a confiar en el entrenador, voy a confiar en el club en el que esté, en la academia en la que esté, voy a confiar porque se están comunicando conmigo y yo más o menos también estoy un poco enterado de cómo va todo el proceso, y yo estoy ahí acompañando, preguntando, ¿cómo ha ido el día? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Un poco intentar, sobre todo, que la relación no gire en torno al deporte, en casa, ¿vale? Porque sí que una de las cosas que me he encontrado mucho, y ahí sí que es, no tanto cuando es un deporte más por afición o que no hay ningún tipo de objetivo competitivo, ningún tipo de exigencia, pero cuando ya empieza a destacar, ya empieza a verse el run y claro, y cuando empieza a destacar probablemente muchas veces implica que a una edad bastante temprana va a tener que salir de casa, para irse a un centro de alto rendimiento, para irse a una residencia de algún club, fútbol, baloncesto, a una academia, y entonces, pues eso puede llegar a pasar, y claro, ahí es más fácil caer en esa trampa de, bueno, ¿y qué has hecho hoy? ¿Y cómo ha ido? ¿Y qué has entrenado? ¿Y qué te ha dicho el entrenador? ¿Y cómo lo veis? ¿Y vas a jugar el fin de semana? Y no, pues yo no veo bien esto que habéis hecho, ¿eh? Yo creo que tendríais que ver lo del rondo, esto yo del rondo no lo veo, tendría que haber sido otra cosa.
Y al final, para ese niño, para esa niña, la sensación es, pues yo para mi familia soy lo que consigan en el deporte. Y seguro que no es así, o sea, que para cualquier padre y para cualquier madre, su hijo o su hija va a ser siempre el mejor, consiga, o la mejor, consiga lo que consiga, ¿no? Pero si sí que caemos en esa pequeña trampa mental pensando que estamos ayudando, que al final estamos fomentando que siga con eso, podemos caer en lo contrario. Luego está, evidentemente, en esto la típica, esta la habéis escuchado todos. Se sube al coche y ¿qué le pregunto? ¿Quién se la sabe esa? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué ganar o vale? ¿Cuántos ¿Cómo habéis goles? quedado? ¿Cómo habéis quedado? ¿Cuántos goles has metido? ¿Cuántos goles? Exacto. Bueno, y que el padre o la madre que la hace, evidentemente no lo hace pensando solo, no, es que si no marca un gol vaya fracaso, entonces yo para qué estoy pagando la cuota esta, yo por qué te mando a entrenar, pero al final un poco lo que acaba consiguiendo es, ¿cómo le voy a decir que hemos perdido? Que igual se decepciona, o igual, entonces en eso siempre, que a veces es muy difícil, porque también estamos como todos muy enfocados al resultado y muchas veces también lo notaréis, os costará educar al propio niño o niña a que te cuente cómo lo ha hecho antes de contarte el resultado. Porque oye, ¿qué tal te lo has pasado? Hemos ganado. Y tú no, pero vale, o sea, bien, pero ¿qué tal ha ido? Porque estamos también muy mecanizados en el resultado. Entonces, pues también desde casa, si vamos diciendo, bueno, a ver, ganar está bien. Yo siempre digo, no soy de las que viene con el mensaje de que ganar no es importante. Para cualquier niño que le digas eso te va a mirar y te va a decir, a ver, ¿cómo que no es importante? O sea, claro que es importante. Es bueno querer ganar, es decir, al final también es esa motivación que tenemos de cara a seguir haciendo. Pero la cuestión es, vale, ¿qué me acerca a ganar? Es decir, tú has hecho todo lo posible para intentar hacerlo y después a veces las cosas salen bien o salen mal. Yo me quedo mucho siempre con el mensaje que tiene Rafa en sus ruedas de prensa, especialmente pues cuando pierde. Él explica, ¿no? Bueno, pues yo he intentado todo, pero es cierto que en los momentos importantes el rival ha estado mejor. Entonces, lo único que puedo hacer es pues irme a mi casa fastidiado, porque yo quiero ganar, pero bueno, lo he intentado todo y a veces no es suficiente. Y bueno, y ese trabajo de entender que a veces no es suficiente, nos cuesta a todos. Y cuesta desde casa, y cuesta desde el entrenador, y cuesta desde todos los aspectos, ¿no? Pero al final, pues que las preguntas, que cuando las pocas veces en casa que hablemos del deporte que está practicando, sea el proceso. Intentar siempre irnos al proceso, a esa formación, venga, ¿y en qué podemos mejorar? ¿Y qué hacemos bien ya? Y esto, vale, ¿qué te acerca a ganar al fin y al cabo? Y no está mal hablar de ganar o perder, siempre y cuando eso no sea el objetivo fundamental, es decir, que no sea la exigencia de casa, no sea la exigencia de un resultado, de un no, y pues con ese equipo, pues con el equipo que tenéis, hay que quedar terceros mínimos, o sea, de terceros para arriba, no podemos hacer otra cosa, o es un poco, bueno, qué estamos haciendo, cómo lo queremos conseguir y poco a poco. Vale, pero tampoco no caer, no es mucho la trampa mental de, bueno, el resultado no importa, no importa. Pero al niño, a la niña, claro que le va a importar, porque entrena para intentar ganar y al final pues es eso. ¿Qué te acerca a ganar? Esto, pues vamos a centrarnos en esto, lo que dependa de nosotros mismos. Yo tiendo a hablar, hago un pequeño inciso, yo tiendo a hablar mucho, a veces incluso un poco desordenada. Cualquier pregunta que tengáis, o sea, no es necesario esperar al final, ¿vale? O alguna cosa que diga, que os quede alguna duda, que os pues yo tengo ya alguna pregunta. Venga, vale. Bueno, unas cuantas, pero bueno, también no la palabra, si hay alguien. Mira, Marisol, yo la pregunta, ¿no? Y viendo quizá, pues hay gente de instituciones, de clubes, entrenadores, padres, habrá un poco de todo, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer para involucrar a los padres? ¿No? Yo veo mucho esto, ¿no? Los clubes, yo me muevo sobre todo en el mundo del balonmano, de quién es un poco la responsabilidad.
¿Solo llamamos a los padres para que paguen la cuota o hacemos algo de manera proactiva desde el club, los entrenadores, no sé? ¿Quién es un poco el responsable de un poco de eso, ¿no? De que sea una pieza fundamental e involucrarse en este proceso y cómo habría que hacer? Sí, yo soy muy partidaria de las escuelas de padres. Es como una forma un poco así estructurada de decir, venga, pues periódicamente nos vamos a juntar y vamos a hablar. Y eso pues al final es responsabilidad del coordinador, pues que esté en ese momento, y si hay la figura del psicólogo en esa institución, pues también le endosaría un poco esa responsabilidad. Pero sobre todo abrir las vías de comunicación, que no sea solo, no, la familia ha hecho el ingreso y ya está, o viene el partido. ¿Crees que habría que establecer reuniones periódicas con ellos, al principio de temporada, durante, después? Compartir con ellos el funcionamiento que tenga el club, los objetivos. Sí, yo para mí al final eso es fundamental, y si ya la propia institución, el propio club lo hace sin necesidad de que la familia, antes de decidir que vaya ahí, tenga que hacer ese proceso de investigación, o sea, eso sería lo ideal. Tú al final abres una comunicación honesta y creas un clima de confianza en el que si ocurre cualquier cosa, tú no vas a estar dudando de si levantas el teléfono, o no vas a tener las dudas de ¿a quién me acerco? O sea, claro, está pasando esto, pero ¿a quién se supone que se lo tengo que contar? Claro. Porque si se lo cuenta el entrenador, pues igual no llega la persona que tiene que llegar. Un poco también es eso, que todo el mundo le ponga cara a la gente que hay en esa institución, en ese club, qué función cumplen. Después, muchas veces pasa. Pequeños, formación, fútbol, estamos trabajando un aspecto concreto, pero claro, desde la grada, papá o mamá dicen, pero ¿por qué no? Pero pásala, ¿por qué no te tira a puerta? ¿Por qué no? Y probablemente es que la indicación que haya habido, o lo que se esté trabajando, pues sea la conducción del balón y lo más importante no sea la finalización. Y por eso mismo el niño no está haciendo lo que se supone que en juego normal haría. Claro, ese padre o esa madre no está haciendo a propósito de gritarle al niño o a la niña que haga algo por el simple hecho, pero no lo sabe, entonces al final tampoco podemos esperar que sean adivinos. También cierto, no soy partidaria de que las familias den indicaciones técnicas desde fuera, ya empezamos poniendo esa base, pero eso lo corriges también mucho cuando lo explicas. Y el hecho de saber pues, qué está trabajando, cuáles un poco pues, los objetivos de proceso que vamos a intentar trabajar, que va a haber rotación de posiciones, por ejemplo. Es que mi hijo es medio centro. ¿Cómo está jugando? ¿Cómo va ahora incluso un partido jugar de portero? ¿No? Pues estas cosas, si las explicas, te ahorras un montón de llamadas, o de mensajes o de correos electrónicos que después son las que te llevan a decir que claro, es que los padres son un mal necesario, son unos pesados y solo molestan. Bueno, quieren saber cómo lo está haciendo su hijo, cómo va, y también dar un feedback trimestral, por ejemplo. Mira, mejorado esto, hemos trabajado esto, y en estas habilidades va muy bien, y en esto tiene que seguir mejorando. ¿Y habría que decirles lo que se espera de ellos y de ellas? ¿O...? Ahí ya es más terreno pantanoso, porque ya nos metemos en expectativas. Y ya no es solo las expectativas que se pueda crear el propio niño o la propia niña, sino las expectativas como familia. Puedes entrar un poco a lo que todavía puede llegar de la forma más objetiva, pero bueno, sabemos también que en el deporte hay una parte subjetiva muy importante y nunca, al 100% nunca nadie te va a poder decir, tú no vas a llegar. O sea, porque eso no... Yo al menos no me atrevería a decírselo absolutamente. Sí, no, me refería a lo que esperamos de los padres. De lo que se espera de los padres. De los padres, sí. Decir, esa es fácil, porque esa ya la he dicho al principio. Yo espero apoyo incondicional al niño y espero comunicación abierta con la institución. Es un poco lo que me espero. Sí, me refería un poco en esas reuniones que hagamos y en ese canal de comunicación que abramos un poco con los padres,
comunicarles y pues lo que un poco se espera un poquito de ellos, ¿no? Que no solo sean los que lleven la mochila, la maleta del niño, sino que pueda haber ciertas conductas, ¿no? Que estaría bien, o que esperamos un poco de ellos, o que podrían poner en marcha para favorecer un poquito los objetivos, ¿no? Sí, no, totalmente. Y tú eso, al final, en las distintas formaciones que pudieras ir realizando, lo estarías fomentando. Yo lo que he vivido a raíz de no abrir esa comunicación, ese clima de confianza, es reuniones de final de temporada, en ya, pues ponte, un cadete de último año, y claro, y el padre ahí se sienta y dice, vale. Pero es que cuando era Benjamín, en aquel entrenamiento le dieron el peto de último. Porque cuando era Levín, aquella convocatoria de torneo, al principio le dijisteis que no iba, pero claro, como se lesionó Menganito, al final entró. Y estoy poniendo ejemplos muy tontos, y que no siempre son esas las quejas, pero al final es un poco que pues como padres y como madres, cuando vemos cosas que no entendemos o no nos gustan, pues te van chirriando, ¿no? Y vas acumulando, y claro, y cuando la sueltas todas al final, dices, es que lo podríamos haber prevenido, o podríamos haber cortado antes, o simplemente ha sido un fallo de comunicación, o si hubiéramos sabido que a Juanito o a Sandra le molestaba esto, pues lo hubiéramos hecho de una manera diferente. Y al final eso se consigue cuando tú abres las puertas y la comunicación es tanto de un lado y del otro. Sí. Que me parece muy interesante lo que estáis hablando y me parece también una forma de evitar un poco, porque estamos hablando como de los padres que están allí encima y cómo has quedado y tal, pero también hay padres que si le llevan al vecino, pues mejor. Entonces, claro, ahí también hay un abandono de interés hacia tu hijo, que eso también supongo que cargará en su desarrollo deportivo de cierta forma, que a lo mejor fomenta también el abandono y demás. Y creo que con esto que hablabais de las reuniones quincenales o semestrales o X, ¿no? Que a lo mejor se fomenta también que esos padres participen y estén también al lado de su hijo en el desarrollo deportivo, ¿no? Sí, también intentas implicar. A mí es cierto, pasa mucho en reuniones, estoy convencida que al final de la mayoría de las cosas que estoy diciendo aquí, muchos pues ya intuíais que era así, ¿no? Porque esto es como cuando pasa en el colegio, que tú le riñes a los que están por los que faltan. Es que, claro, es que no puede ser, han faltado 3. Claro, tú estás en clase y dices, ya, pero es que yo he venido. Entonces, al final, a veces, en este tipo de jornadas, o si tú haces distintas reuniones en un club o institución, al final los que vienen son los que ya están implicados, los que quieren ayudar y los que intentan, ¿no? En ese sentido, es más un trabajo que después depende de cada club, de cada institución, es qué persona marco como responsable para tener ese contacto constante con la familia. Es decir, entonces tú ahí sí que consigues implicar, o al menos consigues detectar, vale, si no está implicado, qué está pasando, e intentar activar los recursos o los servicios que haya que empezar a activar. Porque el que no está muy implicado le dirá, no, le habrá leído el email del Atlético, no sé qué, que hay reunión, no apetece, no voy, no me interesa. ¿Tú estás yendo todo bien? ¿Te has portado bien? Sí, bueno, pues no. En cambio sí que hay que tener pues un poco ese cuidado para captar a ese perfil de familias que, claro, evidentemente lo hay. Vamos, yo un poco, al final te centras en lo funcional, en lo que va bien, un poco lo más normativo, pero bueno, yo me he encontrado pues también los casos que tú comentas y al final a veces incluso es complicado que te cojan el teléfono. Pero bueno, hay persistencia. Pero eso, tengo claro que de todos los que estáis aquí, tanto instituciones como familias, estáis del lado de no, yo quiero ayudar y quiero saber cómo. Entonces, si hay alguna pregunta más, si no, sigo un poco con mi speech. Y al final, todo lo que he dicho, todo lo que voy contando, en lo que voy insistiendo, diferentes ejemplos, además que se me ocurran, siempre parte de la base de que eso,
en la iniciación deportiva, en el mantenimiento de la práctica deportiva, en muchos momentos de la vida deportiva de los niños y niñas, hay el triángulo. También bueno, han salido autores que hablan del pentágono, además. A mí me gusta, siempre pienso que menos es más y tampoco voy a meter 20 agentes, ¿no? Pero al final tenemos, por la parte más importante, que es el deportista, el niño o la niña que decide hacer deporte, probablemente fomentada porque en casa se lo hayan dicho, en el cole los compañeros lo hagan, por la razón que sea. El entrenador, que ahí pues, dentro del entrenador podemos meter, si queremos abrir un poco más el abanico, lo que sea el club o la institución en la que está, y la familia. Entonces, de estos dos, digamos, vértices, van a recibir apoyo y exigencia. Y entonces yo cuando hablo de ser solo padres, es que en cuanto a la práctica deportiva, como ya os he dicho desde el principio, demos el apoyo y dejamos que la exigencia venga de la persona que pues a priori está más formada para dar esa exigencia. Y eso parte pues también por dejar trabajar al entrenador, dejar trabajar a la institución, confiar y de nuevo, voy recapitulando hacia atrás y repito, para confiar, pues si hago esta labor previa de investigación, de saber si va a estar alineado con un poco lo que yo quiero para mi hijo, que es un ambiente seguro, que hay estos diferentes programas, que va a haber diferentes formaciones, pues lo voy a hacer más seguro. Vale, porque al final, si la exigencia viene de casa y viene de fuera en cuanto al deporte, incrementamos poco a poco la posibilidad de que se acaben quemando y de que pues ya está, no me compensa, yo no quiero tanto esto. Apoyo también es, que probablemente al principio lo mejor para los chicos a nivel motriz y demás, pues es practicar diferentes deportes. Yo aquí me había llevado varias discusiones en ambas instituciones en las que estoy, en la especialización temprana. No soy nada partidaria de eso. Yo creo que cuantos más deportes hagan y más habilidades vayan cogiendo, no es algo malo. Después es cierto que llegados a una edad va a tocar escoger. Y en ese proceso en el que toca escoger, que escoge es el niño y la niña, ¿no? Porque a veces es... Bueno, ¿y con qué te quedas? ¿El baloncesto? Ay, ¿no te gusta más el fútbol? El fútbol es lo que sea, porque se te da mejor. Porque es que tú has jugado a fútbol y dices, ay, el baloncesto no me gusta tanto, me aburren más los partidos. Bueno, hagamos las preguntas más neutras que podamos para que al final la decisión sea la del propio niño y de la propia niña y tenga claro que es, vale, pues quiero tirar por aquí. Porque si además mucha exigencia, ¿no? Empiezo a exigir resultados y yo quiero que gane. Yo tengo, por lo que sea, tengo clarísimo que puede llegar lo más lejos posible. Entonces estoy ahí detrás e insisto. Y no solo insisto, sino que además me tomo la libertad de, pues hoy nos levantamos el sábado, has jugado partido, el domingo nos levantamos temprano y vamos a tirar aquí con la pared con la izquierda para que le des bien con las dos, ¿no? Y te cargo ahí. Y además te voy a dar correcciones técnicas y aún encima van a ser correcciones técnicas probablemente diferentes a las que te dé el entrenador. O aunque sean las mismas, al final yo te estoy sobrecargando, estamos haciendo más entreno, entonces te sobrecargo a nivel físico, te sobrecargo a nivel mental porque no desconectas. Y encima, pues claro, es que mi relación con papá o mi relación con mamá va siempre en función de eso. Y sumamos y al final, pues lo dejo. Lo dejo o no lo dejo, pero lo que estoy haciendo no me hace disfrutar, no me hace feliz. Es más, casi una sensación de es un castigo, no me hace feliz. Y al final, volviendo también otra vez al principio, ¿qué es lo que quiere un padre, qué es lo que quiere una madre para su hijo o para su hija? Lo mejor. Y dentro de lo mejor es que sea feliz y que disfrute con lo que hace. Yo que soy muy de coherencia, sentido común y que no creo en que haya un libro mágico o consejos mágicos para esto de
de ser padre, madre de un niño o niña deportista. No hay tampoco código mágico para una institución que intente, que al final su objetivo mayoritario no es que salgan niños de alto rendimiento ahí, sino que simplemente que disfruten, que hagan algo que les guste y que sea bueno para su salud. También caigo en lo típico, ¿no? Pues venga, va, pues al menos ya que habéis venido hasta aquí a escuchar mi rollo, pues que digáis, venga, me voy con 4 o 5 cosas, con 4 o 5 ideas claves, que bueno, pues si ya me genera curiosidad de seguir, intentar investigando o demás, pues que sea con lo que nos quedemos. Que escoja, ¿vale? Dejar escoger. Pues dentro de dejar escoger, también entiendo que hay la logística de la familia. Es decir, claro, te dejo escoger, pero claro, si al final también que yo pueda organizarme para que sea, porque claro, es que justo el que más le gusta y el que está más lejos y el que no puedo, bueno, también entiendo que no es tanto solo que el niño escoja, pero en la medida de lo posible, pues si ha escogido esta modalidad deportiva, ver la forma en la que lo podamos. La segunda, apoyar incondicionalmente en esa práctica, que no sea todo enfocado a resultados, sino pues de cómo ha ido, el acompañar en el proceso. Eso, la carrera deportiva, aunque no sea de alto rendimiento, empieza desde muy pequeñitos, es muy larga, puede haber lesiones, a veces es complicado porque no todas las instituciones tienen una infraestructura de fisio lo puede tratar, a veces hay que esperar mucho tiempo por una resonancia, por un diagnóstico, bueno, que vienen esos momentos complicados que al final pues también pues toca como padres, madres y también con instituciones ver sufrir a esa niña, a ese niño, porque al final ha quedado apartado de lo que más le gusta, ¿no? Entonces ahí también entra el validar emociones, pues comentaba antes, que pueden surgir a lo largo de todo este camino. Si ya nos vamos al rendimiento, también es cierto que cada vez que van creciendo más, el embudo se va haciendo más estrecho. Entonces también a veces hay que